Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Nuevo acuerdo comercial trilateral. ¿Quién salió ganando? Después de 14 largos e interminables meses, por fin se pudo concretar este tratado comercial de 3 países que estuvieron desde 1994 en unión comercial bajo el nombre de Tratado de Libre Comercio o TLC. Ahora el acuerdo cambia su nombre, pero no lo esencial del mismo, que es la cooperación e intercambio fluido entre esta trilogía de naciones grandes del norte de nuestra América. Todo parece estar bien encaminado, sin embargo, hay muchas dudas sobre las ventajas obtenidas por México y Canadá con este novedoso convenio internacional y que tanto el vecino gigante sacó provecho de las necesidades de nuestro país, además de cumplir amenazas veladas que esgrimió desde el comienzo de las negociaciones. Hoy, en nuestro programa, 2 conocedores del tema analizarán este nuevo acuerdo y seguramente nos aclararán las interrogantes que quedaron flotando en el ambiente. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Y vaya que el de hoy lo es, porque hemos estado en los últimos días bombardeados con este tipo de noticias sobre el nuevo acuerdo trilateral. Mi compañera Estefanía, buenas noches. ¿Qué tal, señor Chico? Muy buenas noches. Pues le damos la bienvenida a nuestros invitados de lujo este día. Se encuentra con nosotros Octavio de la Torre, él es presidente de TLC Asociados y vicepresidente de la Coordinación Nacional Síndicos del Contribuyente. Es licenciado en Derecho con estudios de Contabilidad e Historia, doctor por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, fundador y maestro del Centro Posgrado Trade and Law College, catedrático de la asignatura Legislación Aduanera en la Universidad Autónoma de Baja California. Desarrolló el programa también del Diplomado en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Cuenta con diversas publicaciones, incluido el libro titulado Acción de Nulidad de Juicio Concluido. También nos acompaña el maestro Ricardo Méndez Castro, él es socio director de Trade and Law College y líder de consultoría en TLC Asociados. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro también en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en Asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciaturas y maestría en diversas universidades del país. Autor del libro Contribuciones al Comercio Exterior y manual práctico técnico para la elaboración de pedimento aduanal. Muy buenas noches y bienvenidos los dos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Les reitero el agradecimiento a los dos y qué bueno que están con nosotros. Voy a empezar el programa con una pregunta básica, pero que nos hemos hecho todos, ¿no? Y sobre todo los que no somos expertos en el tema. Y ustedes que estuvieron muy cerca de esta negociación, sobre todo tú, doctor, que estuviste en el famoso cuarto de junto. En el cuarto de junto, cuarto de al lado. Cuarto de al lado, porque yo muchas veces escuché el término y alguien me preguntó, ¿qué es el cuarto de junto? Es decir, estaban junto a los que negociaban, estaban integrados al conjunto de los que negociaban, pero bueno, ¿qué era el cuarto? Físicamente no estabas junto, no era un cuarto que estuviera pagado. Claro. Técnicamente sí. El cuarto de junto surge como una iniciativa del gobierno mexicano en la negociación original del Telecán. La intención era que el sector privado participara dentro de las negociaciones. A nivel negociación, los únicos que pueden estar dentro de estas rondas es el sector público y el que se encuentra acreditado por cada uno de estos países. Las negociaciones en sí se dan entre el Ministerio de Comercio de Canadá, el Ministerio de Comercio de Estados Unidos y la Secretaría de Economía de México a nivel negociadores. Y lo que hacen en México se tropicalizó desde la primera negociación y crearon un cuarto que se llama el de junto, donde están los empresarios por sector, que más o menos son 200 especialistas en las diferentes ramas que abarca el Telecán, a los cuales, en caso de que el negociador tenga alguna duda en particular, ya sea operativa, técnica, legal, ¿no? Estadística, se acerca y hace la consulta. Entonces estás viviendo la negociación
dentro de la negociación, ¿no? Pero obviamente se le denomina el cuarto de al lado. Actualmente en esta nueva negociación, en la modernización del Telecán, se originan 3 cuartos ya, ¿no? Es el cuarto de junto, el cuarto de inteligencia y el que pudiéramos considerar que es el cuarto de al lado. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Hay un cuarto que es donde están los presidentes de los organismos empresariales, que es la parte política, económica, ¿no? De lobbying, de gran alcance. El cuarto de al lado, que es donde estamos los técnicos, que somos más o menos 200, y el cuarto de inteligencia, que es una iniciativa muy interesante, donde se cuenta con información de primera mano de cuáles son las posiciones en los 3 países y en el mundo de la negociación del Telecán. Obviamente, en una negociación, ¿no? Sí. La información pues es la parte más importante para poder tomar una decisión. Y en esta que se le llama en México modernización del Telecán, pues bueno, tendríamos que partir de primero definir qué fue para nosotros una modernización, qué era lo que nosotros buscábamos, como cuál era el objetivo que queríamos alcanzar y cuál era el objetivo en particular del gobierno de Estados Unidos y también el de Canadá, porque aquí obviamente lo que prevalece dentro de una renegociación o modernización son los intereses nacionales. Y de esto es en particular del gobierno canadiense como de Estados Unidos. Cada país lo ve así. Cada país ve lo ve por así. ellos, dice, bueno, lo que importa es mi protección, o bueno, en el caso de Donald Trump fue todavía con más énfasis la cosa, porque era casi amenazante, y le quito las comillas, porque era como que cuando empezó Trump con esta perorata de que estuvimos muchos años que nos tomaron el pelo, que fue un mal tratado, entonces ya empezó a calentar el ambiente de las susceptibilidades y de la percepción, que es de lo más delicado, cuando crean una atmósfera contraria. Después luego, ¿cómo haces para decirle a la gente que fue pura percepción? Que no siempre tiene que ver, o no necesariamente tiene que ver con la realidad, sino con la realidad que uno se forma de algo. Y nosotros sentimos, o por lo menos creo que estamos de acuerdo de que la percepción era que va a ser una negociación absoluta y totalmente difícil. Y fue cada mes que pasaba, era como la gotita china, sin que intervenga China acá. Que también se presionó a lo último por la salida ya de Peña Nieto, ¿cierto? Entonces sí, la pregunta que quedó flotando, se las hago, es ¿por qué se demoró tanto esta negociación? Sí, en el entendido que sabíamos que era complicada, ¿no? ¿Por qué se demoró? Fíjate que yo creo que es una condición, es una situación de percepción. Okay. Porque en principio, tú lo acabas de decir, efectivamente Donald Trump, desde la campaña, establece que es el peor acuerdo que Estados Unidos ha firmado, ¿no? Nada más, pues nosotros somos el destino de gran parte de los productos que ellos exportan. O sea, somos un comprador de algunos productos de manera en particular, somos un buen socio, ¿no? Pero bueno, fue su discurso. Y cuando llega a la presidencia, él dentro de las promesas en términos de libre comercio hace 2. Una, que se va a retirar del TPP, de este tratado que se tardó más de 10 años en construirse. O sea, los acuerdos no se construyen de un día para otro. No, claro. Entonces, él, ya existiendo una firma por parte de Barack Obama, no sé si recuerdas. Sí, claro. Él se retira del acuerdo como tal, y lo que seguía era el tema del Telecán. Que fue una de sus promesas de campaña. Que fue una de sus promesas de campaña. Que fue el golpeteo que él traía con el tema que lo veíamos más una cuestión política, ¿no? Incluso vincularla hasta con la cuestión del muro y el déficit comercial que se tenía, cuando dentro del propio cálculo no se establecía en la y el déficit que tenían se basaba en materias primas y no de servicios, donde sí hay un superávit. Exactamente. Exacto. Ese era el punto que no lo tenía identificado. Entonces, ¿qué pasa cuando arranca esta modernización que nos toca estar en el kickoff? Pues se da en un estrado, dentro de una rueda de prensa, el discurso por parte del secretario Guajardo, un discurso muy bueno en inglés y en español, donde dice, el Tratado de Libre Comercio ha sido la solución o el problema, es el acuerdo más importante del mundo. Este acuerdo requiere forzosamente una modernización, porque hay disciplinas que no se han incorporado porque tiene 23 años. Viene la ministra de Comercio Exterior de Canadá, está Cristina, y lo hace en español, en inglés y en francés, y ella dice, efectivamente, es el mejor acuerdo del mundo, repite, ¿no? Dice, hay que incorporar dentro de las disciplinas a las minorías,
a los temas de género y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Claro. Obviamente pensando en un tratado de última generación y progresista. Y viene el cierre por parte de Robert Lighthizer. Y Robert Lighthizer, si tú lo quieres checar, dice, señores, este tratado no ha cumplido con su propósito de generar riqueza a los pueblos de Norteamérica. Es un tratado que no requiere una modernización, sino una negociación completa. Ese fue el kickoff en Washington hace exactamente un año, un mes. El 16 de agosto, si mal no recuerdo, del año pasado, es cuando se da este yo puse 14 meses, pero bueno, más o menos. Sí, son 13 meses, 15 días. Entonces, arrancas tú una modernización o negociación de un acuerdo en el cual, pues obviamente, si te das cuenta, las posiciones un tanto se encontraban contaminadas por cuestiones políticas y por una promesa de campaña, y otro tanto también, si tú veías cómo estaba configurado el área de comercio de Estados Unidos, pues tú podías identificar que había parte de algunos muy buenos asesores de los acereros, ¿no? De los empresarios del norte de Estados Unidos, sí, de esta zona que le llaman el cinturón del óxido, que tiene que ver con toda esta industria pesada norteamericana que ha sido emblemática en el ramo automotriz, y podías también identificar cuál iba a ser la tendencia, porque ya en algún momento habían participado, sobre todo en algunos gobiernos que habían tenido una tendencia anglosajona proteccionista. Claro. ¿Sí? Entonces esa era la lectura con la que tú arrancabas esta modernización del Telecán, ¿no? Con un gol en contra. Pues tenías unos 3 o 4 goles en contra. Claro. Entonces ahí es donde tú pudieras reflexionar. Es una modernización de un acuerdo que no pide México modernizar, que no pide Canadá modernizar. Si era necesario que se incluyeran algunos capítulos adicionales, ahorita les podemos decir cuáles son nuevos, pero no era la intención por parte de México. Entonces México, dentro de esta negociación, yo creo que como cualquiera, pues la posición era de no perder el camino que ya se había logrado con la negociación original. Claro. O sea, lo primero era buscar mantener las posiciones. Y dentro de las propias negociaciones hay tácticas en las cuales, pues, lo que estaban esperando también era que el gobierno de Norteamérica y los negociadores de Estados Unidos aventaran las cartas de cuáles eran las peticiones o los conceptos que tenían. Aquí había un antecedente, José y Estefanía, no me dejas mentir, que ya habían existido mesas de negociación durante los últimos 5 años con Estados Unidos para construir el TPP. Entonces los negociadores se conocen a nivel técnico, ¿no? Y ya habían tenido una serie de reuniones, y si te das cuenta, la configuración del acuerdo, del tratado, que ahorita nos podrá platicar Ricardo, tiene algunas similitudes con este TPP que finalmente Estados Unidos no... O sea, hubo un aprovechamiento ahí del trabajo que se había hecho para el TPP, o por lo menos... Esperábamos que hubiera un aprovechamiento de ese trabajo, pero también había un discurso en el cual pues no podían aceptar que se iba a utilizar el texto del TPP, porque el propio presidente Trump había dicho que ese TPP no era bueno y se acababa de salir. Claro, ¿no? Pero finalmente eran tus textos más recientes en cuanto a una modernización de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, que podías utilizar como una herramienta necesaria para acercar las diferencias. Sí. Claro. Y hay una serie de puntos dentro de la propia negociación a nivel conceptual que se dan en las primeras rondas que podían tenernos en posiciones distintas o muy separadas. Los extremos, no era difícil que pudieran llegar a algún acuerdo, porque obviamente pues había una serie de temas conceptuales que venía presentando Estados Unidos en la mesa que pues para México era casi imposible que se pudieran aceptar, porque hay una serie de condiciones en los tratados y en los acuerdos que te hablan de condiciones en cuanto a conceptos de universalidad, de reciprocidad, ¿no? De progresividad, ¿no? Sí, de progresividad. Que de hecho Estados Unidos lo que había hecho previamente, hacer un estudio, ¿sí? En el 2017 hace un estudio que lo ha venido haciendo año con año, en donde él explica cuáles son las barreras al comercio que tiene con todos los países. Entonces él lo hace el conocimiento, y por lo menos ellos ya habían puesto las cartas sobre la mesa sobre cuáles eran los temas de importancia. Correcto. En el caso de México, bueno, pues lo que hace es analizar y decir sobre estos temas vamos a trabajar, ¿no? ¿Estás de acuerdo que estaba ya muy cantado lo que Estados Unidos estaba buscando negociar y modificar y mejorar dentro del acuerdo derivado de esta investigación? Exacto. Si tú te vas a ese documento, que aparte es público, en ese documento podrás encontrar muchas de las situaciones que se terminaron formalizando o contemplando dentro de la negociación. Y ahora, cuando decías el punto de que había sido mucho tiempo, yo decía que era un tema de percepción. Claro. Porque las modernizaciones de los acuerdos y de los tratados son generalmente superiores a 2 años.
O sea, la experiencia la podemos tener. México tiene, acuérdate, suscritos más de 13 tratados con 46 países al día de hoy. Lo que ha construido en esta plataforma de acceso a mercados es un acceso a más del 70% del PIB del mundo, con un mercado de consumo de más de 1.600 millones de posibles consumidores, con todos estos acuerdos, incluido el TPP, que se termina modificando el TPP-11, que aunque se sale Estados Unidos, México dice sí voy. Entonces el tiempo de las rondas de negociación, porque primero la meta era cerrar antes de diciembre, no sé si recuerden. Sí. Entonces las negociaciones eran extenuantes. Se apuró la cosa, pero no. Sí. Eran extenuantes. Estaba semana y media en rondas de negociación de 24 horas y regresaba semana y media o una semana a tu país a hacer consultas a sectores. Y otra vez. Y así te aventaste, si mal no recuerdo, alrededor de 8 rondas. Claro. Llega un momento en el que se da como una fecha de corte, que es para el 17 de mayo, que tenía que ver más con una agenda política en Estados Unidos, en donde se genera una serie de ronda que es permanente, de diciembre en adelante. Sí, ¿no? Sí. Y esta ronda permanente pues, nos lleva a que no se termina cerrando porque los países no logran cerrar las brechas en las diferencias que tenían. Esto nos lleva a que se enfríe un poco, o sea, a lo mejor técnicamente mantenían la comunicación los negociadores, creo que eso nunca se pierde, pero políticamente se enfría porque venían las elecciones de julio en México. Y pues gana la planadora y el tsunami de Morena. Sí, claro. Y hay un mensaje muy importante en el concierto de libre comercio, el que existiera un acercamiento. Primero, el reconocimiento de los 3 precandidatos al candidato electo casi en horas de que se cerraran las elecciones. Es un buen mensaje. Después de ese mensaje, el que el propio presidente electo definiera un equipo negociador paralelo para apoyar al Telecán, mandando un mensaje distinto del que las personas podían empezar a pensar o los inversionistas. Y ayudaron. Entonces, nombran a Jesús Seade. Jesús Seade es el gurú del comercio exterior, es un académico que lo traen de Hong Kong. Y es alguien que es de las máximas autoridades en términos de negociación y que te permite que Jesús Seade se incorpore, que también es bien recibido por el equipo negociador mexicano. Entonces como que el ego, el ego se baja y se hace un equipo pensando en el interés nacional. Y dentro del interés nacional cuando se incorpora, él forma parte de una serie de contrapropuestas, por lo menos una, que genera que se destraben y que caigan en dominó otras tantas, incluso es reconocido por el propio secretario Videgaray y de Alfonso Guajardo como una pieza clave dentro de la modernización, porque también dando un mensaje muy importante para el gobierno de Norteamérica y de Canadá, que el presidente electo iba a apoyar la modernización del Telecán, ¿no? Y que estaban alineados con el compromiso que México generara, porque eso genera incertidumbre, ¿qué va a pasar en diciembre? Por supuesto, que llegue el nuevo y qué tal que... Bueno, estuvo bien, eso es fantástico. Finalmente, pues eso es lo que nos lleva a que se dé el anuncio, primero, entre México y Estados Unidos, de un acuerdo en principio, ¿no? Sí. Déjame hacer una pregunta al maestro. Según los analistas de materia económica, después que se firma, o ya se firma el nuevo acuerdo, o bueno, se acuerda más bien, todavía no hay una firma definitiva, muchos analistas dicen que Trump se salió con las suyas. Es decir, lo leí en varias columnas eso. Y la pregunta es que le quiero hacer a ustedes, ¿se salió con la suya o la negociación fue buena? Pues al final del día es una negociación en donde de alguna forma hay ciertos beneficios que para México, ¿sí? Y que pone sobre la balanza para decir, sabes que en esos otros a lo mejor no me interesa tanto y también otro país, con el caso de Canadá, también a lo mejor interviene. Sin embargo, en el caso de México en particular, lo que vemos así el panorama general, pues es que hay muchos beneficios y que la parte yo creo que trascendental aquí es que se establece una cláusula que podemos decir evergreen, donde va a estar siendo revisado el tratado cada 6 años, aunque tiene un periodo de vigencia 16 que se pueden prorrogar. Y a mí la parte muy interesante es que se empezaron a crear comités. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no habíamos visto en el otro tratado, que va a haber comités de ciertos capítulos en donde las partes, en un momento dado, si no a lo mejor si no están de acuerdo o ven que no es benéfico, esos
esos integrantes de esos comités pueden realizar modificaciones. O sea, es una parte importante también que tiene que ver con el tratado, de que en el caso del Telecan ha tenido varias modificaciones. O sea, no es un tratado estático, o sea, se va moviendo conforme lo decían, pues es un tratado que tiene aproximadamente 24 años y que evidentemente hay temas que se han reformado, se han acelerado, ¿sí? Para encontrar esos beneficios, ¿no? Un poco la pregunta te la hacía porque la reflexión era, o la reflexión era que se había salido con la suya porque de todas maneras los aranceles al acero y al aluminio no los habían tocado, que hay una promesa de que se pueden llegar a tocar y a reducir. Pero cuando hablaban de salirse con la suya, que al final los aranceles quedaron aplicados, según están las negociaciones. Porque esa parte se supone que ya está implementada y deriva de un estudio, de un análisis que se le conoce como la norma 252. ¿no? 232. En ese sentido, lo que podemos ver es que en realidad pues el tratado que está en proyecto de firma, pues todavía no ha entrado en vigor. O sea, va a pasar por un proceso que es la firma, la rectificación por parte del Senado, hasta que posteriormente ya se publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿hay esperanza de que se quiten esos aranceles? Ahí, por ejemplo, la forma en la que se termina negociando incluso en cuanto al empleo que se le tiene que dar al acero y al aluminio de la región en la regla de origen para el sector automotriz, pues te lleva a pensar que no es necesario que se mantenga la medida de la 232 en cuanto a sus dos socios comerciales, ¿no? En este caso México y Canadá. Y lo que se está contemplando era primero cerrar el acuerdo y dentro del propio cierre del acuerdo mantener la negociación a efecto de que México fuera retirado de esta medida, porque México incluso en términos de acero tiene un déficit en cuanto a lo que llega a exportar a Estados Unidos. No somos más un aliado. La medida está más dirigida hacia China, ¿no? Que está dirigida hacia México y Canadá. Ahora, México, tú recuerda que en México impone unas medidas que se las consideran retaliatorias, que tiene que ver que incluso están bajo el supuesto del propio NAFTA, del Telecan actualmente, en el cual impone una serie de cuotas también a varios productos de Estados Unidos que se identifican de acuerdo primero a que no afectaran la canasta básica mexicana y aparte que fueran productos de los cuales nosotros fuéramos un alto consumidor, pero que el estado que nos vendiera, me refiero de Norteamérica, fuera un estado que fuera republicano, con la intención de que se erosionara la base política de apoyo para las próximas elecciones en Estados Unidos. Esa medida fue estratégica, o sea, es una medida, fue una respuesta, México es una respuesta estratégica. Ahora, Esa respuesta estratégica y esa medida se mantiene hasta la fecha. Así como nosotros tenemos la 232, ellos tienen a su vez una serie de cuotas a más de 20 productos que son productos de alto consumo en México, sobre todo porque somos de los principales compradores de esos productos de Estados Unidos. ¿A esa respuesta asimiló el golpe Estados Unidos? ¿Lo aceptó? Es decir, ahora me pusiste arancel al acero y al aluminio, yo te voy a poner estos aranceles. Sí, y generalmente estas medidas retaliatorias se calculan de acuerdo con el daño que te generan y se fijan otros productos hasta el mismo daño. Claro, o sea, son como compensaciones. Bien. El problema es que esas compensaciones pues terminan de todas maneras afectando al empresario. Exacto. Porque el que vende queso y el que trae queso a Baja California, de California, pues el queso que trae, el queso fresco, pues no lo puedes traer de Chile porque ya no llegaría fresco, no sé si me explica. Entonces todo eso trae una escalada, ¿no? Incluso la papa, por ejemplo, la papa congelada también está. La papa congelada pues lo utilizan en todos los taquitos que nos comemos aquí, todo trae papa, ¿no? Si te has fijado. La carne de cerdo también. Carne de cerdo. Entonces todo esto obviamente pues, son medidas que tienden y que fueron, se pretendió estratégicamente identificar esos estados a efecto de erosionar este apoyo republicano. Ahora, el acuerdo comercial pues cuenta con una serie de capítulos novedosos que hacen diferente a este nuevo acuerdo con el anterior. Algunos de ellos, administración aduanera y facilitación de comercio, el capítulo de hidrocarburos, el capítulo de comercio digital, que es una novedad dentro de nuestro propio Telecan. Los hábitos de consumo se han venido modificando. Si tú cruzas a Estados Unidos ya no puedes ir a comprar juguetes a Toys R Us. Está cerrado. ¿Por qué? Porque se modificó, la gente ya no va a comprar a la tienda, la gente compra por Amazon, por Google, por otras plataformas electrónicas. El capítulo laboral, ¿no? Es un capítulo novedoso, el capítulo de medio ambiente, el de las pymes, ¿no? A mí ese capítulo me parece sumamente interesante, el de competitividad,
¿no? El de anticorrupción, donde los países se comprometen a implementar esquemas en los cuales combatan el soborno, el enriquecimiento ilícito y cualquier acto de corrupción con sanciones ejemplares. El de buenas prácticas reglamentarias, ¿no? Publicación y administración, y otro que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Política macroeconómica y tipo de cambio. Esos en sí serían los nuevos capítulos. Nuestro tratado, maestro, el original, ¿cuántos capítulos tenía? 22. Ahora pues tiene 34 capítulos. Que se ajustaron a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, viene más reforzado que lo que prácticamente es en CPTPP, acuerdo progresista del Pacífico. Entonces viene muy reforzado. Trae capítulos adicionales que no fueron negociados en TPP. Si me dejan hacer una pausa porque ya nos acabamos la primera media hora del programa. Ya rapidísimo, ya pasó la primera media. Empezamos con... Bueno, está bien. A desglosar. Sí, sé que el público es el que sale beneficiado, así que regresamos después de un corte, no se vaya, por favor.